Ha sido nombrado hace muy pocas horas, se puede decir, como el personaje pigüense, la persona que está destacada, que siempre está presente en todas las actividades, que está presente siempre en todas las festividades. Y ustedes más o menos se podrán dar cuenta de que estoy refiriéndome a don Isidoro Sarlinga, Isidoro Hipólito Sarlinga, 83 años, hecho un pibe, porque realmente está muy bien. Isidoro, es un gusto que esté con nosotros. El agradecimiento, obviamente, de que se le ha molestado hasta la emisora. Y bueno, quiero conversar un poquito con usted. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días, Cervera. Muy agradecido y a Radio Pigüé de estar acá presente para expresar lo que siento. La verdad que soy así, ¿no? Agradecer desde ya la designación que me han propuesto después de haber dado en las urnas los colegios, en especial el Jardín 901, a quien le agradezco profundamente a toda esta gente. Y bueno, perdóname, Isidoro, eso lo vamos a hacer después. Vamos a hablar de usted ahora. Esto ha sido, bueno, ya sabemos que es de acuerdo a una votación que hubo, a ver quién era el personaje del Pigüé, y bueno, don Isidoro Sarlinga, punto. Después vamos a tocar el tema ese de los agradecimientos, pero quiero hablar de usted. ¿Cómo comenzó su vida? ¿Qué hizo de joven? ¿En qué trabajó? Que sé que es mucho lo que ha hecho, que ha laburado toda la vida, sí, hasta no hace mucho, y me parece que lo sigue haciendo todavía. Coménteme de su juventud. Perfectamente bien. Sí, la verdad que nací el 13 de agosto de 1914, siendo mis padres encargados de la estancia de la Gruta, y a los 5 años se vende la estancia, y mis padres se inician de chacarero en el cortapié. Yo ya con 5 años empecé por ser cabrerizo en la chacra de mi padre, ¿no? Cabrerizo, cabrerizo me dijo. De caballerizo. 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 Y todos los quehaceres que hacía siempre, ¿no? Y bueno, después a los 5 años, mis padres tuvo la oportunidad de venir al Bajo Sande, a 400 hectáreas, más campo, mejor, más alambrado, mejores condiciones, y ahí estuvimos hasta 1929. En 1929 mis pobres padres agarran y venden la hacienda y maquinarias que tenía, y nos vinimos a Pigüé y entró de enlazador en el matadero municipal. En aquel tiempo había un corral solamente, la casa que está actualmente del corralero y el corral para la hacienda, ¿no? Entonces mi padre entró de enlazador, le hicieron el sueldo, dos tíos, Enrique y Manuel Sarlinga, y 4 carniceros más. El caso es que se formaron los 7 carniceros que había, pusieron 10 pesos cada uno, y así fue el sueldo de mi padre. Y seguía el corralero, que era el corralero, pero ya tenía como 90 años, el señor Gómez, y mi padre le suplía. Después al año yo empecé a trabajar de carnicero con el tío ese Manuel Sarlinga, pero al año cerró la carnicería, y yo, afanado por trabajar en el campo, supe de una changa que había en Currabalanchico, y fuimos 14 muchachos en una chata playa con 2 caballos y algunos, las pilchas de dormir y eso, a cortar abrojo. Ese fue el primer trabajo que teníamos, ¿no? Y bueno, resulta que a los pocos días el encargado, don José Cheto, dice: muchachos, están sembrando en vez de destruir el abrojo, así que se va a terminar esto, mañana los voy a llevar. Y le digo: señor Cheto, le digo yo, ¿por qué no me hace una entradita acá para que yo me quede a trabajar de cualquier manera? Yo quisiera quedarme aquí, le digo yo, en esta zona, porque no, prefiero el campo. Entonces me dice: ya, si hay alguna necesidad te voy a buscar. Isidoro dice: no, pero de mientras, dice, no te prometo nada porque tengo todo el personal. Y así fue que agarré, hice coraje y me fui a lo de Juan Litre, a donde es hoy de Pet y Larralde. Me fui de a pie.
y golpeé las manos, salieron don Juan y doña Blanca, y me dice: ¿qué estás haciendo, chico? Vengo a pedirle trabajo, señor, le digo yo, porque estamos en Curamarán, chico, y ya mañana nos vamos al pueblo y yo quisiera quedarme a trabajar de cualquier manera acá. ¿Qué edad tenía usted, Isidoro? Yo tenía 16 años. Sí, entonces me dice: ¿sabes ordeñar? ¿Cómo no? Le digo: sí. ¿Sabes andar a caballo? Le digo: mis padres han sido chacareros y no ignoro ningún trabajo de campo. Bueno, dice, vamos a probar un mes. Si andas bien, chico, dice, vamos a seguir. Y de lo contrario, dice, te llevaré otra vez a tu casa, dice, así que yo no hacía otra cosa que portarme de lo mejor, porque en ese bendito paisaje que es para estar toda la vida, mira, sin cobrar sueldo, pero estar. Es cierto, es una maravilla, que no le dan casi, no le dan la importancia que tenemos, ¿no? Bendecidos por la providencia. Entonces estuve ahí y que no hacía otra cosa que portarme de lo mejor. Entonces le mandé un papel a mi madre que me quedaba a trabajar allá y que cuando pudiera iría a visitarlos. Y así fue que me hice como de la familia de la señora de Larralde. La señora de la madre de Petty Larralde tenía 16 años, igual que nosotros. Y Juana Aznar también tenía 16 años. Y otra chica que estaba de sirvienta también, Elisa Bosco, también tenía en caso, y Milulite, el hermano de don Juan. Así que habíamos 4 personas de la clase de 14. Y así estuvimos hasta 1934. En 1934 pasaron esos 4 años y nos llamaba La Patria, el servicio militar. Ah, claro. Y bueno, resulta que yo agarré y le digo: don Juan, si es que me va a tocar el servicio, digo yo, a lo mejor quiero llevar unos pesos más, me voy a ir a trabajar de changarín a los galpones de partillar que precisaban gente en la cosecha. Y así fue que estuve trabajando ahí. Y después que nos fuimos a revisación, yo por número bajo me salvé del servicio. Y los otros muchachos compañeros se quedaron allí. Y yo aproveché la ocasión en el pini que se hizo en el puente de Cro, por despedida. Estaba don Juan Larralde, el padre de Juancito y de Panchulo, de Luisito y Panchulo, y le pedí trabajo a don Juan. Dice: mira, dice, no venís mal, la verdad, dice, que necesitamos para recorrer, trabajito liviano, pero vos lo vas a poder hacer. Y bueno, ahí estuve, siendo para mí don Luis, que lo tengo en el alma, porque eran patrones, amigos y maestros. Yo aprendí de todos ellos y los buenos consejos que me daban. Tal es así que eran muchas veces las 11 de la noche y estábamos conversando con el pobrecito don Luis, ¿no? Y él me decía, recuerdo siempre: Isidoro, si alguna vez, dice, alguno le hace un desaire, dice, un desprecio, o lo quiere pelear, usted no lo pelee nunca, usted páguele con bien, que es el reto más amargo que puede tener el otro. Y entonces dice eso, y me sirvió hasta hoy de ejemplo, ¿no? Y después sucesivamente terminé ahí yo, después los trabajos de arada y siembra y todo eso, en lo del Larralde, y me vino de don Mauricio Armando. Antes yo desencillaba mi caballo, se cuenta que estaba uno más para la familia. Yo tenía ese detalle, yo no precisaba precio ninguno, nunca traté con ningún patrón. Y viendo mi afán de cumplir, porque era para mí sagrado, ¿no? El mismo patrón me asignaba sueldos que yo ni los esperaba muchas veces. Y así sucesivamente ha sido mi vida, che. Perdón, Isidoro, lo nombró a don Mauricio Armando, otra excelente persona. Maravilloso. Tal es así que tengo de la familia, doña María, que en paz descanse, me dio la fotografía de comunión de la señora de Raúl Larralde, de Raúl Ken, y las otras chicas que son hermanas también, así que mira, eran como familiares, y los recuerdo y siempre hace cuenta que veo mis propias hermanas yo cuando me encuentro con ellos. Es un recuerdo precioso, ¿sabes? Claro. Entonces ahí se va acumulando todo esto de que en la vida, viste vos, después he sido el fin, no te digo cómo puedo expresar, no hay palabras para mí, para el asunto del caballo. Yo he tenido esa devoción. El caballo, aparte. El caballo para mí, vestir bien y presentarme de lo mejor. Mi primera presentación fue el 4 de diciembre de 1934, en el cincuentenario de nuestra ciudad de Pigüé, ¿no? Que todavía me había dicho cuando estaba Manuel de Larralde,
Eduardo Contreras, vamos Isidoro, dice, si te has salvado del servicio, vamos a Buenos Aires a conocer la ciudad. Y bueno, le digo a mis padres, porque no me iban a dejar ir, yo tenía 20 años, pero no me iban a dejar ir. No, era otras épocas. Sí, entonces le digo, papá, le digo, los amigos de General a Madrid siempre hay cartas que le digo yo y quisiera conocerlos, a tratar con ellos, dijo. Y bueno, hijo, dice, salvo de servicio, vayas a la Madrid nomás. Y agarró compañero mío, saca recién el boleto hasta Constitución. Y cuando estábamos en la Madrid, digo, che, pero ¿cómo puede ser que yo le voy a mentir a mi padre? Yo me bajo, che, no puede ser, no le puedo mentir a mis padres. Dice, avisa, grandota, dice, te vas a poner a llorar ahora, me decía Eduardo, ¿no? Sí. Y bueno, fuimos a Buenos Aires, y allá lo primero, cuando llegué en la mañana, le pedí a Juan Contreras, le digo, che, voy a hacer una carta a mi madre, porque estaba inquieto, no podía vivir. Estaba mal, claro. Andaba mal. Y le hice una carta a mi madre diciéndole que una decisión de último momento había salido viaje a Buenos Aires y que a los pocos días salía de vuelta y estaría con todos ustedes, papá y mamá y los demás hermanos. Entonces, como en aquel tiempo echaba la carta en Buenos Aires, y a la tarde la tenía la familia acá. Sí. Era una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Entonces mi madre aprovechó de leer la carta esa y me contestó inmediatamente, quédate tranquilo, hijo, papá está conforme de que te quedes. Y yo para mí, y tuvimos un mes, con 200 pesos pagamos un mes, ¿sabes? Y no tuvimos gente en el bajo, tuvimos donde cantaba Carlos Gardel, no lo pude ver personalmente porque no había programa en esos días, ¿no? Sí, pero sí. Buenos Aires, mirá, era en aquellos tiempos, el tranvía ese que había, por favor. ¿Qué año, Isidoro? ¿Qué año era? En 1934, sí, 1934. Y bueno, resulta que así, después, como te digo, a la vuelta, cuando he venido y he estado, tuvimos la suerte en 1938 de ser escolta de la Virgen de Luján, en el inicio de la Virgen de Luján, de la ermita de la Virgen de Luján. Y que actualmente ahora estamos en esa tratativa de conseguir para el 12 de octubre venidero, se cumplen los 60 años. Sí. Y fuimos 41 jinetes escoltando de la iglesia de Saavedra a la ermita. Y después en la tarde, vos sabés, se formó un tormentón, porque se pedía agua, estaba una seca terrible. Y bueno, se formó una tormenta, pero que Dios mío, ¿no? Y formamos fila para volver de regreso hasta Saavedra, y yo tenía un caballo brioso, bien montado andaba, y me dice don Elías Goicoechea, conserve la fila, Sardinga, no se mueva, no se me vaya, por ahí le saqué 10 metros, por ahí le saqué 20 metros, y lo largué a mi caballo, disparándole a la tormenta, empezó a chispear, y cuando estaba en la vuelta, ya que venimos para Saavedra, sí. Ahí lo largué con todo el caballo, cuidándolo de que me aguante, ¿no? Y me metí una ramada cuando llegué, y los dos pararon de cabalgar, porque llovía que no podían caminar. Pero la tormenta brava. Se mojaron al rato, chapaleando agua llegaron, y yo sequito como una hostia por no guardar la fila, sabemos que es ¿no? Me gustan los términos que utilizan, bueno, sequito como una hostia. Son todas anécdotas que las recuerdo tanto. Isidoro, yo lo estoy escuchando y veo que le brotan los recuerdos así, pero a borbotones, porque me estaba hablando de Buenos Aires, del tranvía, sí. Y salió con otra cosa. Se ve que es como un cassette que tiene ahí, un cassette que le va saliendo a la memoria. Y lo recuerdo siempre, Yo digo, mirá, feliz de acordarme tranquilamente de todo eso. Claro. Volviendo a eso que era Buenos Aires en aquella época, yo también conocí un Buenos Aires que era un placer ir a Buenos Aires. Ahora ya no, son cosas diferentes. Con Contreras no sabíamos viajar nosotros con Eduardo, claro. ¿No? Y el hermano Juancito tenía una carbonería, tenía que atender su negocio. Y por ahí agarramos el tranvía y le metíamos sin rumbo. Y hasta que venía de vuelta otra vez, tranquilamente, ni sabíamos dónde andábamos. Qué lindo que era ese tranvía, ¿eh? Claro. Era un aparato duro, un carromato que hacía un ruido bárbaro, pero era lindo. Yo conocí las vacas que ordeñaban para la gente de bien, gente rica,
la leche de la vaca, tocaba timbre el tambero, iba con su vaca atada a la mano de la vaca, el tornero, y largaba el tornero, la apoyaba y los veía yo que iban con los vasos de leche fresca para la familia esa. Las vacas herraduras, con herradura las vacas porque andaban siempre en ese trabajo, ¿sabes vos? En el asfalto que había, empedrado era, no había asfalto, empedrado había. Y así que te digo, mira, Paquitín, me parece que lo veo. Después Chartas Playa con unos caballos preciosos, no había colectivo, no había verdulería, todo lechero, el lechero, era una delicia ver los caballos y el carrito, todo brillaba todo. Hay muchos tangos que lo recuerdan a ese Buenos Aires de aquella época, los que canta Angelito Vargas, o otros cantantes de aquella época, y uno se hace un poco la figura. Muy linda, ¿no? Y bueno, y después, ya te digo, ahora cuando vine acá, ya te digo que andaba en mis andanzas en la de don Miguel García, era mi casa. Yo no quería estar en mi casa en el matadero, no. Siempre quería andar afuera, yo era más libre y más lindo, ¿no? Sí. Y con los García, esto tenía 1000 ovejas, don Miguel García. Y venían a tomar agua en la noche, porque en el día nosotros pear y meterle pata y volcar de allá y del otro lado, y hasta montar algún potro, las vacas, vos sabés. Un día don Miguel lo encontramos como un santo allá arriba. Cuando quisimos acordar, estaban mirando el desastre que hacíamos nosotros con los animales, vos sabés. Y bueno, de la juventud. Bueno, perdóname, Isidoro, vamos a hacer una pausita y enseguida estamos de vuelta con este interesante relato. Continuamos conversando con don Isidoro Zarlinga. Y don Isidoro nos estaba comentando recién fuera de micrófono cómo vivía, cómo trabajaba la gente de su juventud, de allá lejos y hace mucho. Estábamos hablando de cómo trabajaba su padre Isidoro cuando alquiló el campo ese, que era el campo raso, que no había casa. Tenían que hacer el pozo. Coméntemelo. Bueno, volviendo al principio de mi niñez, en ese campo que había alquilado, campo abierto, y era el campo abierto, no había alambrado, no había agua, no había molino, no había absolutamente nada. Entonces, con los compañeros ahí, los vecinos, se arreglaban así. El primero se ayudaban a hacer el pozo, lo primero, y hacer el pozo de 4 metros de boca grande para llegar al medio metro, el máximo, abajo, porque si no se desboronaba. Eran campos arenosos completamente. Cuántas veces quedaba el pobre pocero apretado con la tierra que les caía, ¿no? Entonces se ingeniaron de hacer así, de hacerlo de mayor a menor. Exacto. Y fue mi primer trabajo eso, ¿no? Porque después que tenían agua, ya tenían la base principal. Al tener agua, ya se hacía de chorizo o de adobe el rancho, ¿no? La casa. Y después ya venía el tiempo de ese vecino, terminaba y se ayudaba con el otro, y así como una familia grande que se arregla, ¿no? Y mi trabajo en principio fue de caballerizo y tirar agua, ¿no? Porque al no haber molino había una simple bebida y además agua para la casa. Y yo tenía 5 años, mi madre me ponía arriba de un petizo y coco, que todavía lo estoy viendo, mirá, un coloradito, mansito era. Mi madre me ponía a caballo, y cuando mi padre, eran las 12, mi pobre vieja agarró y puso, para saber que eran las 12, el alero del rancho venía a un clavo que había en el patio. Ese era el reloj solar, como quien dice, ¿no? Sí, de más y menos. Claro, y entonces ponía en una caña una bandera, y mi padre del campo, cuando venía arando con un aradito de reja, que era como en un libro, en una planilla, hacer una virómena, lo mismo, ni se notaba. Igual. Se ponía 3 meses para hacer 100 hectáreas, vos sabés lo que es, ¿no? 3 meses para hacer 1 hectárea. La primera lluvia, una melca andaba muy bien, pero después unos cascotes como que no lo rompía más nadie, y sembraban, y abajo de ese cascote que podía venir, y así una
vida penosa completamente, ¿no? Y bueno, como digo, mi trabajo, vuelvo a reiterar, de caballerizo y tirar agua, ¿no? Comentame cómo trabajaban cómo era el sistema para sacar el agua del bueno, pozo. sí, el balde tenía 40 litros más o menos, ¿no? Y abajo en el fondo tenía una puerta ya revestida con cámara o cubierta, ¿no? Y al caer al pozo el balde, se llenaba solo. Y al tirar con el caballo, la tapa ya tapaba y llegaba con 30 litros en vez de 40 o menos también. Cuando llegaba, con unos palos habían hecho un malacate, le llamaban, ¿no? Él chocaba suavemente, porque no fuerte, porque rompía todo. Claro, entonces había que tener gran cuidado, y ya el caballo también se hacía vaquiano, porque se hacía como un camino que ya sabía hasta dónde tenía que ir. Entonces chocaba en el malacate el balde y volcaba a una represa. La represa esa era de 2000 litros más o menos, pero casi siempre era medio tanque y ya había agua para la hacienda, para la familia, para todo, ¿no? Y bueno, así fue que se arreglaban de esa manera. Y después vivir en la casa, nosotros llegamos a tener 10 hermanas y 4 varones, 14 de familia. Barrego, y todo parecía una gallina con pollo, mi madre, pero había quinta, había corderos, porque había ovejas, y había lechones, y leche a discreción. Pero era una vida de hermosa, una vida de paz, una vida de que en realidad no teníamos ninguna comodidad. Hoy se quejan, lamentablemente, de gordos, porque están perfectísimamente bien. Antes y se ahorraba plata, porque claro, con esa vida que se hacía, claro, ¿para qué ibas a comprar detergente si el piso era de tierra? Claro. ¿No? Con bolsa no, le echaban. Claro, claro. Y se hacía hasta el pan se hacía en la chacra. Había unas rusas ahí que eran vaquianas, hacían los hornos de adobe, y una vez los jueves por lo general venían las vecinas todas y era el día del amasijo, y llevaban cada cual su pan, ¿no? Y nosotros había carne, había leche, había pan, había que venir a Saavedra, que había 6 leguas, 30 kilómetros, y de esa forma había que llevar hierba, azúcar, lo que no se podía producir allá. Lógico, nada más. lógico. La ropa. Y la harina también. Sí. En la casa Gari compraba por metro las telas mi madre, y tenía una maquinita de meome, ¿no? Y de ahí nos descosía una bombacha vieja, y por esa hacía la otra nueva, y nos hacía toda la ropa, pobre madre, ¿no? Y andábamos muy bien abrigados, muy bien empinchados todos. Y era una vida de paz, porque no había diversiones, no había nada, ni radio ni diario, porque había en aquel tiempo el caricareta, le llamaban, que venía una vez por mes, el caricareta, y era la única noticia que había, ¿vos sabés? Isidoro, y cuando había, por ejemplo, que se enfermaba alguno, que había que asistir al y había que gastar el surqui o la volata, que tenía mi padre 2 caballos y venir a Saavedra. Y después el nacimiento de todos nosotros fue por doña Zoila Pellejero, una señora que sin tener título ni nada, ella partera, claro. Partera, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Ahí nacimos todos. ¿Iba allá al campo ella? ¿O ustedes venían? No, veníamos allá. Así que se hizo 14 viajes tu mamá. Y la verdad que yo estaba contento, porque todos los años, como mamá en la cama que estaba ella, había que estar 20 días, un mes después de traer la criatura, en descanso y muy bien, con una piola en el espaldar de la cama para sentarse despacito, ¿sabes vos? ¿No? Y tomaba chocolate, y mi madre, yo aprovechaba, como era un mimoso, aprovechaba de tomar chocolate con ella. Yo estaba contento todos los años cuando nací un muchacho que tomaba chocolate. ¿Sabes vos? Estoy con... Entonces, en la escala de los 14, eso es el del medio, el mayor, el menor. Sí, el cuarto. El cuarto. Hay 3 mujeres y el cuarto, ¿no? Bueno, ustedes ahora le voy a hablar a las personas que nos están escuchando, Isidoro. Ustedes por ahí verán que yo le digo a usted,
por ahí le digo vos a Isidoro, lo que Sí. pasa es que nos No, conocemos, me quedo vos. nos conocemos de toda la vida, Sí, de toda la vida. Toda la Y vida, bueno, como me decía mi pobre vieja, sí. Entonces, vos sabés, de esa forma. Después, la diversión nuestra, cuando llovía, que ibas a andar afuera, si era todo vaso, completamente. Había que estar adentro, la cocina es grande, había un fonógrafo a cuerda, ¿sabés? Y un disco de pasta, y la loca de amor, para bailar el valse, y los viejos nos entretenían ahí adentro, la cocina grande, y calentito, porque había fuego, una cocina económica grande, y a bailar, nos enseñaban a bailar, tranquilamente, ¿no? Pero yo te digo, una vida de paz. Dicen ahora, pero yo, referente, dicen ignorante aquellos tiempos, sí, que hay que darle, pero ahora no estamos pasando de un extremo al otro también, ¿no? sí, Porque sí, es verdad. tengo miedo también, porque vamos a un abismo, lamentablemente, Exacto. entre las cosas que se saben, Parecería como que a medida que vamos progresando y vamos haciéndonos más, Sí. teniendo más herramientas para vivir mejor, Sí. que nos vamos embruteciendo Claro, también. claro. Sí, antes en la chacra de mi padre, pobrecito, en la cosecha había siempre 4 o 5 hombres. El cocedor andaba a caballo, porque la máquina daba una vuelta y cuando estaba lleno el tanque del trigo, eran 7 bolsas, un cajón que tenía, Ajá. todo el trigo iba cayendo ahí. Cuando tenía esas 7 bolsas en el cajón, agarraba y paraban la máquina, ponían la bolsa, levantaban una palanquita y caía el trigo. Cuando estaba esa, la sacaban, ponía otra. Y después arrancaba otra vez mi padre con la máquina y el cocedor quedaba con el hilo en la cintura a coser las bolsas, todas en hilera. En las mañanas se ataba una chata playa y se juntaban las bolsas que había hecho en el día antes, vos sabés, ¿no? Isidoro, la cosechadora era tirada a caballo. A caballo, sí, a caballo. Porque después vino la automotriz Claro. que lo tenía más de raje que cocedora. Claro, ¿No? y claro, ¿no? Y hasta anduve yo también, ya te digo, mira, era tan distinto, y bueno, como te digo, entre cocedor y maquinista, mi padre, y lo que entraba en las bolsas y todo, siempre había salido 7 personas en 200 hectáreas. Sabemos que había que hacer, había mano de obra para todo, ¿no? Sí. Y bueno, ya te digo, una paz única, felizmente bien. Ahora resulta que, claro, el progreso avanzó, y te estoy hablando de 70 años, 75 años atrás, como veo a mis nietos con el estudio que tienen, y van apuradísimos, no hay que quedarse atrás, porque todos estudian y el que se queda atrás no va a hacer base en ninguna parte. Sí, totalmente diferente. Diferente. Incluso la misma gente del campo vive Claro. diferente. Sí. Realmente no vive en el campo la Viven mayoría. en el campo. Y tienen unas comodidades maravillosas porque tienen, como en la casa del pueblo, tienen televisión, tienen radio, tienen lo que quieren, abrigo, porque tienen todo. Y no, vamos al pueblo. Gracias a aquella gente como tus padres o como fuiste vos, aquella gente de aquella época se pudiera transportar en el tiempo y ubicarlos con las comodidades que tienen hoy. No sé lo que sería en otro país. Pero si yo siempre digo que el más humilde hoy tiene la comodidad que la tenía el más rico antes, ¿no? Piso de ladrillo o piso de tierra, y hoy en día vos sabés qué lujo, ¿no? Se queja la gente porque, claro, hay muchos gastos, ¿no? Pero hay que mantener ese confort, hay que mantenerlo. Claro. Resulta que tenemos todo lo que queremos, pero hay que también saberlo apreciar. Ahora, ¿qué nos pasa? Tampoco nadie quiere trabajar nada. Entonces no puede ser. Y Es más fácil agarrar un revólver y armarse de plata que pedir trabajo. Entonces, por ahí está. Yo le tengo miedo, vuelvo a reiterar, con los años que tengo, y pienso por mis nietos y bisnietos, la verdad, ¿no? Pero con la cuestión de la droga y el SIDA me tiembla la pera porque no sé a dónde vamos a ir, cariño. Era una barbaridad. Hoy nomás se ve, como lo estamos viendo nosotros, con la cuestión de las bailatas, las chicas como antes, ni un hombre venía a las 6 de la mañana.
Y ella viene a las 6 de la mañana a la casa muy feliz, muy contenta porque se divirtieron toda la noche. No, pero eso ya pasó en la época mía, que Sí. tengo unos cuantos años menos. Claro, claro. Y me imagino en la época tuya lo que sería. Sí, claro, claro. Pero cómo no. Si yo tenía 20 años y para pedirle permiso a papá para comprar un caballo, vine de la Gironda al Mortadero, que este era mi padre, y me dice Marcelo Fernández, te vende este potrillo, Isidoro. Y le digo, pero tengo que pedirle permiso a papá, y tenía 20 años yo. Y le digo, don Juan, le digo, ¿me da permiso para ir hasta el matadero a pedirle permiso a mi padre para comprar este caballo? Una lozana hermoso, ¿no? Y dice, ¿para qué te por brillar mañana? Meterle nomás, andar nomás. Ni cené, le metí galope y con el caballo de tiro. Y me vine acá ya a la 1 de la mañana, por ahí en el verano, y salieron los perros y sale mi padre, con ropa menor. Y me dice, ¿qué anda haciendo? Y dijo, papá, le vengo a pedir permiso para comprar este caballo. Le miró la boca al caballo y dice, tiene 3 años este caballo. ¿Y quién lo va a amasar, hijo? Y yo no me lo voy a seguir, ya tiene 3 o 4 galopes, yo nomás va a tener un lindo caballo, cómprelo nomás. ¿Y cuánto le cobran? Y me cobran 60 pesos, así que papá no le voy a poder dar estos meses. Bueno, no, cuando lo termina de pagar, me vuelve a traer, porque siempre una parte de mi sueldo, Claro. y ya a los 20 años, ¿no? Así que fíjate vos, qué diferencia que tenés. Isidoro, se nos termina el tiempo. Bueno. Yo me parece que tengo idea de que vos querés hacer algunos agradecimientos. Sí, no me equivoco. He traído acá algo anotado, Isidoro, como para que no se olvide nadie. No punteado para no errar el paso, ¿no? Hago extensivo mi especial saludo a las autoridades municipales, militares, policiales, personal docente, directoras, directores, niñas y niños. En especial al Jardín 901, les expreso mi más sincero agradecimiento.